¿Y si te dijera que el lujo no siempre va de la mano con la elegancia, y que a veces el vestido más caro puede ocultar el corazón más pobre? Imagina una noche de gala, luces doradas, copas de cristal y un simple accidente capaz de revelar lo peor de la naturaleza humana. Fue allí, ante decenas de miradas, donde una anciana arrogante rasgó el vestido de una joven camarera, un acto impulsivo, cruel y humillante. Pero lo que nadie esperaba era que la mirada que presenciaba todo cambiaría el rumbo de esa historia para siempre. Vivimos tiempos en los que el respeto parece haberse convertido en un artículo de lujo, donde la apariencia dicta el valor y el corazón se trata como moneda sin curso. Pero la vida, tiene una manera curiosa de equilibrar las cuentas, porque el mismo destino que permite la humillación es el que, algún día, entrega la redención. Y cuando el orgullo de uno choca con la conciencia del otro, nace algo poderoso. La verdad sobre quiénes somos realmente cuando nadie nos aplaude. Esta historia no trata solo de arrogancia y poder. Habla de humanidad, de ese tipo de lección que no se aprende en libros ni en cenas sofisticadas, sino en las lágrimas silenciosas de quien fue humillado y en el arrepentimiento tardío de quien observó sin actuar. ¿Y lo más curioso? Todo lo que sucedió aquella noche fue solo el comienzo de una transformación que cambiaría no solo 2 vidas, sino también la forma en que ves el verdadero valor de las personas. En un salón iluminado por candelabros dorados y copas de cristal, el brillo de la noche escondía lo que más dolía, el desprecio humano. Una dama de alta sociedad, vestida de ego y seda, perdió la compostura cuando unas gotas de vino mancharon su vestido. Rasgó el uniforme de la joven camarera ante todos, como si al destruir la tela pudiera reafirmar su poder. Pero lo que realmente rompió fue el límite entre elegancia y crueldad, revelando el vacío que habita en quien confunde riqueza con valor. La joven, paralizada, intentaba recoger los pedazos del vestido y de su propia dignidad. En medio del silencio incómodo, las miradas se desviaban, las copas temblaban y nadie se atrevía a intervenir. Es curioso cómo el miedo a involucrarse silencia incluso a los más elocuentes. ¿Cuántas veces hemos visto injusticias y preferido mirar hacia otro lado, ya sea en una fila, en el trabajo o en una cena de la vida? Siempre hay quien humilla y quien calla, y el silencio, a veces, es el mayor cómplice de la humillación. Pero toda humillación, por cruel que parezca, lleva una semilla invisible, la del despertar. Mientras la muchacha luchaba por contener las lágrimas, una mirada fija, desde el fondo del salón, la observaba. Una mirada cargada de culpa, reconocimiento y algo más profundo, tal vez arrepentimiento. Y es justo ahí donde la historia empieza a cambiar, porque el destino siempre encuentra la manera de poner los ojos correctos frente a las actitudes equivocadas. Mientras el salón recuperaba el sonido de los cubiertos y las conversaciones forzadas, había un hombre que ya no podía fingir normalidad. El esposo de la señora, un empresario de semblante discreto, había presenciado cada segundo de aquella escena, pero lo que nadie imaginaba era que aquella mirada no era de extrañeza, sino de recuerdo. Conocía a esa camarera. Era la misma joven que, semanas antes, lo había ayudado cuando se desmayó en la calle, ofreciéndole agua y cuidado sin esperar nada a cambio. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Entre el brillo de las joyas y el sonido de los cristales, él vio el contraste más brutal de la vida. La mano que un día lo había sostenido, ahora temblaba bajo el peso de la humillación. Y lo más doloroso fue darse cuenta de que el mal no venía de extraños, sino de la mujer con la que compartía su vida. Esa es la ironía de las historias. A veces el amor y el respeto no mueren por falta de tiempo, sino por exceso de orgullo. Y el orgullo, cuando reina, convierte el hogar en un escenario de vanidades. Mientras los aplausos disfrazaban el malestar general, él sentía el corazón pesado como plomo. No era solo vergüenza por el acto de su esposa, era el reconocimiento de su propia cobardía. ¿Cuántas veces dejamos de actuar por miedo a parecer débiles? ¿Cuántas injusticias toleramos en nombre de la paz? En aquella mirada silenciosa, entendió algo que muchos tardan toda una vida en comprender. Quien calla ante el error, se convierte en parte de él, y ese pensamiento lo perseguiría por mucho tiempo.
La joven intentó continuar con su trabajo como si nada hubiera pasado, pero su cuerpo temblaba, delatando lo que el alma no podía esconder. El vestido rasgado mostraba más que tela, exponía la herida de la vergüenza, el peso de ser tratada como algo desechable. Cada paso que daba por el salón era una lucha silenciosa entre el deseo de huir y la valentía de permanecer. A veces, la fuerza no está en reaccionar, está en seguir, incluso cuando el mundo te mira como si no valieras nada. Mientras recogía copas y limpiaba mesas, una lágrima se deslizó discretamente, tan silenciosa que nadie la notó. Y es curioso cómo el dolor más profundo suele venir acompañado de silencio, no de gritos. Hay lágrimas que gritan por dentro, y quien las ha sentido lo sabe. Queman, pero también moldean. Es en ese fuego invisible donde nacen personas más conscientes, más humanas y más fuertes. Fue allí, entre risas ajenas y miradas indiferentes, donde ella empezó a convertirse en algo más grande que su humillación. Desde el otro lado del salón, el hombre apartaba la mirada, no por indiferencia sino por impotencia. El peso de la culpa se instalaba en su pecho como un ancla difícil de soltar. Sabía que ese momento lo marcaría para siempre, porque ciertas imágenes no se borran, quedan atrapadas en la memoria, como una fotografía emocional que el tiempo no puede desteñir. Y lo que aún no sabía era que aquella lágrima sería el punto de inflexión de toda su historia. Esa noche la cena terminó, pero el ambiente pesaba como si algo hubiera muerto allí. El millonario, con el rostro cargado, subió al coche junto a su esposa, pero el silencio entre ellos decía más que cualquier discusión. Mientras ella sonreía como si nada, él revivía cada segundo de la humillación. A veces, el ruido de la conciencia es más ensordecedor que 1000 voces, y en ese momento, comenzó a escuchar algo que había ignorado durante años, el llamado de su propia humanidad. Al llegar a casa intentó hablar. Preguntó por qué tanta crueldad por un simple accidente. La esposa, fría y vanidosa, respondió sin titubear. La gente como esa necesita recordar el lugar que ocupa, y esa frase, aunque dicha con naturalidad, lo golpeó como una bofetada invisible, porque en el fondo, él sabía lo que era gente como esa. Había nacido entre ellos, crecido entre ellos, y ahora veía el abismo que la vida de lujo había cavado entre quién era y en quién se había convertido. No respondió, solo bajó la cabeza, en silencio, como quien se da cuenta de que ha perdido algo que no se puede comprar, el respeto. Esa noche, mientras ella dormía con la conciencia tranquila, él permaneció despierto, mirando el techo y pensando en cuántas veces había callado ante actitudes así. A veces, la peor prisión es la del confort, y quien vive preso de su propio estatus, tarde o temprano, descubre que el lujo puede ser la forma más elegante de soledad. Fue en ese vacío donde una memoria comenzó a resurgir. Acostado, cerró los ojos intentando alejar las imágenes de la cena, pero su mente insistía en abrir los cajones de la memoria, y allí, entre recuerdos polvorientos, apareció el rostro de su madre, una mujer sencilla que trabajó toda su vida como camarera. Ella también servía mesas, limpiaba copas y soportaba miradas de desprecio sin perder la dulzura del rostro. Fue ella quien le enseñó que la dignidad no depende de lo que uno viste, sino de lo que lleva por dentro, y darse cuenta de que había permitido que alguien fuera humillado de la misma forma que su madre lo fue alguna vez, le rompió el corazón. Mientras el reloj marcaba la madrugada, se levantó y fue a su despacho. Se sentó frente a la ventana y, por primera vez en años, se permitió llorar. No era el llanto de un hombre débil, era el de alguien que finalmente se reconoce en los dolores que fingía no ver. Es curioso cómo la vida utiliza las mismas lecciones que ignoramos para enseñarnos de nuevo, pero con más fuerza. Entendió que a veces, la madurez no llega con el tiempo sino con el arrepentimiento. En ese instante, se prometió a sí mismo que haría algo para reparar ese error, no por remordimiento, sino por honor a la memoria de su madre. Y cuando el corazón decide cambiar, el universo escucha. La imagen de la joven camarera se mezclaba con el recuerdo de la mujer que lo crió, y eso lo impulsaba. Era como si el pasado pidiera una segunda oportunidad a través del presente, y él, decidido, optó por buscarla, sin imaginar que quizá ya era demasiado tarde.
A la mañana siguiente, el hombre despertó con una sensación de urgencia que hacía tiempo no sentía. Se vistió sin llamar la atención, ignoró reuniones, apagó el teléfono y fue en busca del nombre de aquella camarera. Quería encontrarla, mirarla a los ojos y pedir perdón. A veces, el arrepentimiento llega de forma silenciosa, pero poderosa, como una marea que arrastra todo lo que el orgullo construyó. Y él estaba dispuesto a dejarse llevar por esa marea, aunque fuera para empezar de nuevo en otro puerto, el de la conciencia. Pero el destino, siempre irónico, tiene su propio ritmo. Al llegar al restaurante, descubrió que la joven había sido despedida justo después del escándalo. Sus compañeros dijeron que debía cuidar a su madre enferma y que la situación había empeorado desde entonces. Su corazón se encogió, no solo por pena, sino al comprender el tamaño del daño causado por un gesto que pudo haber evitado. Era como presenciar una tragedia que él mismo ayudó a escribir, pero sin poder borrar las líneas. Aunque no sabía dónde encontrarla, no se rindió. Buscó por barrios, llamó a conocidos, intentó contactos, pero parecía que el mundo conspiraba para mantenerlos alejados. Y es curioso, cuando postergamos lo correcto, la vida suele cobrarnos con intereses altos, tiempo, oportunidad, paz. Solo quería decir perdóname, pero el universo, por alguna razón, decidió enseñarle que algunas puertas, cuando se cierran, no vuelven a abrirse. Y fue en ese silencio donde nació la necesidad de escribir lo que las palabras no pudieron decir. Esa noche, incapaz de dormir, se sentó frente a una hoja en blanco. Las manos le temblaban, pero el corazón sabía lo que debía decir. Escribió no como empresario, sino como ser humano, un hombre que finalmente comprendió el valor de un gesto y el peso del silencio. Perdóname, decía la primera línea, simple, pero sincera. Confesó su cobardía, su arrepentimiento por haber callado y la vergüenza de haber presenciado el dolor de alguien que solo cumplía con su trabajo. A veces la escritura es el último refugio de quienes no supieron actuar cuando debían. Junto con la carta, envió una suma de dinero, no por caridad, sino por respeto. Quería, de algún modo, aliviar el peso que había ayudado a cargar. Cuando el mensajero partió, sintió un vacío distinto, no de pérdida, sino de liberación. Es curioso cómo el perdón, incluso cuando no es aceptado, empieza a sanar a quien lo pide. Y por más simple que fuera, aquel sobre llevaba algo que el dinero jamás podría comprar, el intento de convertirse en alguien mejor que ayer. Semanas después, llegó una nueva carta. Era de ella. Sus manos sudaban antes incluso de abrirla. El mensaje era corto, pero profundo. No guardo odio, solo tristeza. A veces el silencio duele más que la humillación. Al leerla, comprendió que algunas heridas no piden venganza, sino comprensión. Y en ese momento entendió que el perdón de ella no estaba en las palabras, sino en la madurez de quien elige seguir en paz. Pero la vida aún guardaba una última lección, y esa sería la más dura de todas. Con la carta aún en las manos, sintió un peso que ninguna fortuna podría aliviar. Esa noche decidió enfrentar lo que llevaba años postergando, la verdad sobre su matrimonio. Se sentó frente a su esposa y con voz firme, le contó sobre la carta, sobre la camarera y sobre lo que había aprendido de aquel episodio. Pero, para su sorpresa, ella solo se rió. Llamó a todo eso drama y tontería, y ahí radica la tragedia de muchas relaciones. Cuando uno intenta evolucionar, y el otro prefiere seguir dormido en la comodidad de su propia ignorancia. Por fin comprendió que el amor no muere de golpe, se desvanece en pequeñas decepciones, hasta que solo queda el cuerpo de una relación sin alma. Con cada respuesta fría de ella, sentía el corazón alejarse un poco más. Entendió que el respeto es el oxígeno de cualquier unión, y que cuando falta, el amor se asfixia. No hay mansión, viaje o apariencia que reanime un corazón que ya se rindió. En ese instante, eligió algo que exigía más valentía que cualquier inversión: empezar de nuevo. A la mañana siguiente, empacó pocas cosas y salió sin mirar atrás. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como una liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que respiraba aire de verdad, sin lujo, sin máscaras, sin culpa. Y aunque el remordimiento aún lo acompañaba, había una nueva ligereza dentro de él, la de quien finalmente elige la verdad, aunque duela,
Y fue precisamente esa decisión la que lo condujo al último y más doloroso capítulo de su historia. Pasaron los meses, pero la culpa seguía visitándolo en las madrugadas, hasta que, una mañana lluviosa, recibió un sobre con la dirección de la joven camarera. Un amigo había conseguido la información. Sintió el corazón acelerarse, como si el destino, por fin, le ofreciera una segunda oportunidad. Compró flores, ensayó palabras, imaginó aquel reencuentro en el que podría, por fin, pedir perdón mirándola a los ojos. A veces el tiempo parece querer devolvernos lo que perdimos, pero también sabe cómo probar si estamos preparados para ello. Al llegar al barrio humilde, el sonido de la lluvia se mezclaba con los latidos de su corazón. Cuando tocó el timbre, una mujer mayor abrió la puerta, los ojos hinchados y el rostro marcado por el dolor. Era la madre de la camarera. No necesitó escuchar. Entendió antes de que ella hablara. La hija había muerto días antes en un accidente. Las flores en sus manos parecieron pesar toneladas. En ese instante, el mundo se volvió mudo. Ninguna palabra, ningún perdón podría cruzar el abismo de lo que ya no podía deshacerse. Dejó el ramo en la puerta, sin poder decir nada. El viento movía las flores como queriendo consolar un dolor que no cabía en el pecho. Y mientras se alejaba, comprendió cuánto tardamos en valorar a las personas correctas, y cuán implacable puede ser la vida con quien aprende demasiado tarde. La lluvia lavaba su rostro, pero no la culpa. Y fue en ese silencio empapado que comenzó a entender. A veces, el perdón que buscamos no está en el otro, sino en la capacidad de aceptar que no siempre habrá regreso. El hombre caminaba hacia el mar con pasos lentos, casi solemnes, como quien carga el peso de toda una vida sobre los hombros. El sol comenzaba a despedirse, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y dorados, una paleta que parecía combinar con la melancolía que lo dominaba. En las manos llevaba un sobre amarillento, ligeramente arrugado por el tiempo. Dentro, la última carta de la joven camarera. El viento jugueteaba con el papel, pero él lo sostenía con firmeza, como si sujetara el último puente entre el arrepentimiento y la redención. Cuando abrió el sobre y empezó a leer, cada palabra sonaba como un espejo de su propia alma. La dignidad es el único vestido que nadie puede rasgar. Fue la frase que lo paralizó. Y en ese instante comprendió que había perdido mucho más que una oportunidad de pedir perdón. Se había perdido a sí mismo. El mar, que antes parecía solo un escenario distante, se convertía ahora en testigo silencioso de lo que quedaba de un hombre que lo tuvo todo, pero se sentía vacío. Observaba las olas ir y venir, y en ellas veía un reflejo de la vida, un eterno movimiento entre errores y comienzos, encuentros y despedidas. Por primera vez, entendió que el verdadero valor de una persona no está en lo que conquista, sino en lo que preserva, y que la dignidad es algo que, una vez herido, no se recompone con dinero, sino con conciencia. La frase de la carta seguía resonando en su mente, como si el mar la repitiera en cada vaivén. Nadie puede rasgar lo que está hecho de carácter. Permaneció allí durante horas, observando cómo el atardecer se transformaba en noche. El viento frío golpeaba su rostro y las lágrimas antes contenidas finalmente encontraron el valor de caer. Eran lágrimas antiguas, acumuladas por años de silencio, por todas las veces que eligió callar en lugar de actuar. Lloró no solo por la joven, sino por su propia omisión. Lloró por cada vez que permitió que la arrogancia hablara más alto que la empatía. Lloró porque en el fondo sabía que ese desenlace era inevitable y que la vida simplemente le devolvía, con precisión quirúrgica, lo que él mismo había sembrado. Cuando las lágrimas cesaron, solo quedó la quietud, un silencio tan profundo que parecía hablarle. Y fue en ese silencio donde la comprensión llegó, no como un rayo, sino como un susurro. Entendió que la joven, incluso sin proponérselo, se había convertido en su mayor maestra. Le enseñó con su propio dolor lo que ningún libro de negocios, ningún premio o título jamás podría enseñar: el valor de la humildad. Recordó las palabras que su madre le decía cuando era niño: la vida siempre cobra con intereses la falta de compasión. Y por primera vez, sintió el peso exacto de esa verdad. En los días siguientes, aquel hombre no volvió a la empresa, renunció a cargos, títulos, reuniones. Donó parte de su fortuna a instituciones que apoyaban a trabajadores y mujeres víctimas de abuso y humillación.
Creó un fondo con el nombre de la camarera, no por culpa, sino por reconocimiento. Era la manera que encontró de transformar su dolor en servicio. Cada vez que una mujer recibía ayuda a través de ese proyecto, era como si una parte de la joven volviera a vivir, no en cuerpo, sino en propósito. Y él, finalmente, empezó a comprender el poder del arrepentimiento cuando se convierte en acción. Aún así, la soledad no lo abandonó. No una soledad triste, sino reflexiva, de esas que purifican. Empezó a caminar todos los días hasta el mismo punto de la playa, siempre con un cuaderno en las manos. Escribía pensamientos, memorias, confesiones. Ya no había público, ni estatus, ni aplausos. Solo él y el sonido de las olas. En esas páginas descubrió que escribir era, de alguna manera, conversar con el pasado y pedir perdón otra vez, pero ahora a sí mismo. Y allí, entre líneas torcidas y letras temblorosas, nació una nueva versión de sí mismo, más humana, más consciente y paradójicamente más libre. Una mañana un niño se acercó y le preguntó qué era lo que tanto escribía. Él sonrió y respondió, «Historias». El niño, curioso, insistió, «¿Historias de quién?». Mirando al mar contestó, «De quien olvidó el valor de un gesto y lo aprendió demasiado tarde». El niño no lo entendió del todo, pero se quedó allí escuchando. Y en ese pequeño momento, el hombre comprendió que el aprendizaje más poderoso es aquel que perdura, incluso cuando quien lo enseña ya no está presente. La dignidad de la camarera había trascendido el tiempo y se había convertido en un legado silencioso, pero eterno. Los meses pasaron, y él envejeció de una forma distinta, no con el peso de la culpa, sino con la ligereza de quien finalmente comprendió el sentido de la vida. Cada arruga parecía contener una historia, y cada amanecer era un recordatorio de que una segunda oportunidad no siempre significa vivir de nuevo. A veces, significa aprender a vivir bien. En uno de sus últimos paseos, llevó consigo la carta original y una nueva escrita por él mismo. Dobladas una junto a la otra, representaban dos mundos que se encontraron demasiado tarde, pero que, aún así, lograron entenderse. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminó hasta la orilla del mar, y con una sonrisa serena, dejó que las dos cartas se deslizaran entre las olas. Las observó flotar por unos segundos antes de desaparecer. Sintió que ese era el punto final que la vida esperaba de él. No el punto de la rendición, sino el de la redención. «Ella me perdonó», susurró, y por primera vez, lo creyó de verdad, no porque ella estuviera allí para confirmarlo, sino porque había aprendido a perdonarse a sí mismo. Esa misma tarde, los pescadores dijeron haber visto al anciano sentado, inmóvil, mirando el horizonte hasta que desapareció el último rayo de sol. Cuando se acercaron, solo encontraron su cuaderno, abierto en la última página. En ella, había una única frase: «Algunas lecciones llegan tarde, pero llegan en el momento exacto para quien decide escuchar». Esa fue su herencia, no de bienes, sino de conciencia. Y curiosamente, aquellas palabras trascendieron el tiempo, inspirando a otros a reflexionar sobre lo que realmente importa antes de que la vida cobre el precio del descuido. El mar se llevó su cuerpo, pero devolvió el significado. El viento esparció el aroma a sal y redención, como si el universo entero se hubiera reconciliado con aquel hombre, y quienes pasaban por allí decían sentir algo distinto, una paz indescriptible. Tal vez era la energía de alguien que finalmente entendió que la dignidad es el último bien que nos queda cuando todo lo demás se pierde, y, paradójicamente, es el único que no puede comprarse, cambiarse, ni heredarse, solo vivirse y protegerse. Así, su historia no terminó con un final, sino con un renacer invisible, porque cuando una vida despierta, despierta a otras alrededor. El gesto que un día destruyó a una joven se transformó, con el tiempo, en combustible para restaurar a cientos de otras. Y el hombre que un día se avergonzó de su silencio ahora era recordado por haber aprendido a escuchar. Dignidad. Esa palabra, que parecía pequeña, se convirtió en el faro de su existencia, y el mar, con su movimiento eterno, sigue repitiendo la misma melodía, la de que siempre hay tiempo para aprender, aunque sea demasiado tarde. Toda historia, por más triste que parezca,
esconde una lección que la vida quiere contarnos. Algunas llegan disfrazadas de dolor, otras de pérdida, y las más valiosas llegan cuando ya creemos que es demasiado tarde. Así fue con aquel hombre, el millonario que vio en un acto de arrogancia el espejo de todo lo que había olvidado sobre la humanidad. Lo que empezó como una noche de gala, terminó siendo el punto de inflexión de una conciencia. Y curiosamente, no fue la humillación lo que lo transformó, fue el arrepentimiento. Porque hay dolores que rompen, pero hay otros que despiertan. El verdadero aprendizaje de la vida rara vez ocurre en las victorias. Nace de las caídas, de los silencios incómodos y de las decisiones que evitamos. El error de aquella anciana arrogante, el silencio del marido y las lágrimas de la camarera no son solo escenas de una historia, son metáforas de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sido la señora, actuando con prepotencia sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos sido el marido, callando por conveniencia? O la camarera, intentando sonreír a pesar de las heridas. La verdad es que todos, en algún momento, representamos los tres papeles. Y eso es lo que nos hace humanos, imperfectos, pero capaces de cambiar. El hombre de esta historia perdió el tiempo, pero encontró el sentido. Aprendió que el arrepentimiento no borra el pasado, pero ilumina el futuro. Y quizás ese sea el mayor regalo de la vida, la posibilidad de reescribir nuestra propia conciencia, aunque las páginas anteriores estén manchadas. Transformó la culpa en propósito, el dolor en servicio, y descubrió que el perdón más difícil no es el que pedimos a otros, es el que nos damos a nosotros mismos. Es ahí donde muchos se detienen, porque es más fácil cargar con la culpa que enfrentar la transformación. Ahora, detente un instante y mira tu propia historia. ¿Cuántas veces preferiste callar para no incomodarte? ¿Cuántas veces fuiste testigo de una injusticia y pensaste, no es mi problema? El mundo está lleno de personas buenas que guardan silencio. Y es precisamente ese silencio el que permite que el mal se propague con tanta facilidad. A veces el verdadero acto de valentía no es enfrentar al otro, es enfrentar el propio espejo. Y si quieres cambiar el mundo, empieza por ahí, por el reflejo. La camarera no vivió lo suficiente para ver el impacto que causó, pero su gesto de dignidad cambió vidas que nunca conoció. Ese es el poder de la coherencia. Cuando actúas con respeto, incluso en medio del dolor, creas ondas que alcanzan lugares que ni imaginas. Tal vez la verdadera inmortalidad no consista en vivir para siempre, sino en dejar algo dentro de las personas que cruzaron tu camino. Y eso fue lo que ella hizo. Vivió poco, pero lo suficiente para enseñar lo que muchos millonarios jamás comprendieron. Y aquel hombre, que un día fue símbolo de poder, terminó siendo símbolo de conciencia. Entendió que la fortuna no es lo que se acumula, sino lo que se comparte, que el respeto es la moneda más valiosa, y que la arrogancia es la quiebra moral de quienes se creen intocables. Es curioso pensar que él, que pasó años comprando todo lo que quería, solo encontró paz cuando aprendió a dar lo que nunca pudo comprar: empatía. Lo más hermoso de esta historia es darse cuenta de que el error no fue el final, fue el inicio de la transformación. Y quizá ese sea el mensaje que la vida quería dejarnos. No importa cuán lejos haya sido por el camino equivocado, siempre es posible regresar, pero regresar exige coraje, exige humildad para admitir que te equivocaste, y sabiduría para actuar diferente. El problema es que la mayoría quiere cambiar el mundo, pero pocos están dispuestos a cambiarse a sí mismos. Piensa un momento, ¿cuántas veces has juzgado a alguien por su apariencia, por su forma de hablar, por su trabajo? ¿Cuántas oportunidades de aprendizaje perdiste por no escuchar de verdad? A veces, la vida envía maestros disfrazados, y muchas veces no vienen vestidos de éxito, sino de sencillez. Son camareros, conductores, cajeros, personas que con un gesto o una frase pueden enseñarte más que años de estudio, pero para verlo, hay que tener la mirada limpia y el corazón abierto. El marido millonario aprendió de la peor manera que el tiempo es un juez implacable. No castiga, solo muestra las consecuencias. Y la verdad es que todos estamos siendo observados, no por los demás, sino por la propia vida. Ella registra cada gesto, cada silencio, cada decisión, y algún día lo devuelve todo en forma de experiencia. Por eso,
Trata a cada persona como si fuera parte del examen más importante de tu existencia, porque, al final, eso es exactamente lo que es. Ahora mira hacia adentro y pregúntate, ¿qué has roto en los demás que aún puedes reparar? ¿Qué disculpa no has tenido el valor de pedir? ¿Qué pequeño gesto podría transformar tu día, o el de alguien más? Tal vez sea ofrecer un elogio sincero, perdonar a alguien, reconocer un error o simplemente escuchar sin juzgar. Lo importante es dar el primer paso, porque la transformación nunca empieza en el colectivo, empieza en la decisión individual de ser mejor. Esta historia es un recordatorio de que todos somos aprendices de la empatía. Algunos aprenden pronto, otros tarde, y algunos, lamentablemente, nunca aprenden. Pero el destino siempre encuentra la forma de ponernos frente a las consecuencias de lo que elegimos ignorar. El hombre de esta historia tuvo tiempo para cambiar el mundo a su alrededor, pero no todos tendrán esa oportunidad. Por eso, esta reflexión es una invitación, para no esperar a que el arrepentimiento te alcance. Actúa ahora, mientras aún haya tiempo. Si esta historia te tocó es porque en algún punto habló de ti, tal vez de aquella vez que fuiste humillado, o de aquella en que, sin darte cuenta, heriste a alguien. Y está bien, todos nos equivocamos. Lo que no está bien es seguir errando del mismo modo. Lo que marca la diferencia no es la perfección, sino la conciencia. Y es esa conciencia la que separa a quienes viven de quienes solo existen. El millonario murió, pero su legado permaneció. La prueba viva de que la dignidad, cuando es herida, puede renacer como transformación. El fondo creado en nombre de la camarera salvó a cientos de mujeres de historias similares. Y lo más impresionante es que todo comenzó con un error. Eso es lo que la vida hace con quienes despiertan. Transforma el dolor en propósito. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu dolor? ¿Vas a esconderlo hasta que se convierta en amargura? ¿O vas a usarlo como combustible para cambiarte y inspirar a otros? Recuerda, cada lágrima puede convertirse en semilla, si decides plantarla en el suelo correcto. Y el suelo correcto siempre es el corazón consciente. Si esta historia te hizo pensar, entonces ya cumplió su propósito. Porque el objetivo no es solo emocionar, es despertar. Despertar a la importancia de tratar al otro con respeto, de actuar con empatía, y de entender que el verdadero lujo de la vida es poder dormir con la conciencia en paz. Ahora, la elección es tuya. Puedes seguir viviendo en piloto automático, juzgando, ignorando y fingiendo que no ves, o puedes ser parte del pequeño grupo que transforma el mundo, empezando desde dentro. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar cuando el tiempo decida enseñarte la lección? Si esta reflexión te tocó, si te hizo ver algo diferente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es una ventana al alma humana, y cada semana escucharás algo que puede cambiar la forma en que ves el mundo, y tal vez, la forma en que te ves a ti mismo, porque historias como esta no son solo para mirar, son para sentir, reflexionar y transformar.